Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos vosotros. Gracias por estar aquí. En esta crítica situación mundial en la que hay que vencer graves dificultades que entorpecen cualquier negociación y todo se mantiene en un vulnerable equilibrio, se va abriendo camino lo que podríamos llamar la cultura de los gestos. Si no hechos, por lo menos gestos. Gestos de amistad, gestos de cooperación, la política de los gestos. Tal vez debamos nuestra salvación a los gestos. De su poder, de su inmenso poder, el de los gestos, vamos a tratar esta noche. Porque los gestos, los tics nerviosos, las muecas, los gestos manifiestan nuestro estado de ánimo. Pero son movimientos que también hacemos para comunicarnos con los demás. Y esto es justamente lo que le voy a preguntar a un filósofo y escritor que ustedes conocen, Antonio Escotado. La expresión, que es lo que parece esconder el gesto, está íntimamente ligada al sentimiento. O sea, la presentación de una cosa hacia afuera tiene que ver con la fragua de esa misma cosa dentro. No sé qué puede decir un filósofo acerca del gesto, más que quizás hacer algún que otro gesto. En principio esto es abstracto, quizás si hablamos un poco más será un poco más posible entenderse. Wan Chen es monje budista tibetano. La cultura oriental ha conservado muchos gestos dentro de su propia cultura, gestos de educación, que en Occidente, por supuesto, nosotros no seguimos. ¿Por qué se ha conservado tanto en el Oriente? Pues es verdad que podemos decir en oriental sigue más este tipo de gestos utilizando más que en oriental o occidente, porque todos los gestos utilizando en oriental, oriental, en el Oriente, sí, Oriente, es algo porque todos gestos no es simplemente un gesto exterior, es algo siempre utilizamos que algo tiene que pensar primero, sentimiento interior, tenemos que sentir y después mostrar de qué sientes afuera, hacia en forma de diferentes estilos de cuerpo presentando. Y entonces, por ejemplo, en Asia, sí, en India o en China, en Japón, especialmente yo puedo decir Tibet. Y todos los gestos que haciendo es algo tiene bastante significativo. Y algo culturalmente, tradicionalmente o algo muy espiritualmente tiene que ver algo, cualquier tipo de gestos. Entonces, como diciendo en Tíbet, por ejemplo, siempre cuando hemos saludando a alguien, por ejemplo, entonces saludando algo en forma de mano en su corazón, llevando así, quiere decir, y un poco inclinando la cabeza, inclinando bajo, quiere decir de su mente, respetando, conociendo y bondad de los demás, entonces su mente y su cuerpo quiere presentar y dar gracias y respetar a la vez tu mente y cuerpo. Entonces simplemente, sí, este gesto de mano a nivel de nuestro corazón. Entonces, sí, es una forma de saludar y recibir a alguien. Y después hay más también, si va a visitar un lama o su maestro o algo muy especial personajes, entonces desde lejos también nosotros, si cuerpo realmente da una reverencia hacia, inclinando bajo, diciendo que realmente sabiendo su conocimiento, nosotros respetando interiormente, acompañando con nuestro cuerpo. Esto nos ayuda también para cortar nuestro orgullo, ¿sabes? Porque muchas veces pasa esto, si tenemos orgullo, no quiere inclinar hacia nadie, ¿sabes? Siempre quiere sentar hacia arriba o mirando bajo de los demás. Pero nosotros intentando más es algo siempre, aunque nosotros somos más grande, alto que otros, siempre intentar, que esto más bajo es algo símbolo interior o espiritual.
Fernando Sánchez Dragó, que ustedes ya lo conocen, y es escritor y articulista y novelista y de tantas cosas. Por lo que estaba diciendo, hay mucha relación entre los gestos de las manos y la cabeza. Sí, claro, hay una relación importantísima. Bueno, deberíamos de considerar, por una parte, el origen de los mudra, que son los gestos rituales, los gestos litúrgicos, los gestos mágicos en las religiones orientales. Entonces, ¿cómo nace el mudra? El mudra nace cuando el sacerdote está pronunciando una fórmula sagrada, un mantra, y entonces dibuja en el aire con la mano el carácter, la letra, la sílaba en sánscrito que corresponde. Es decir, ya ahí corresponde a ese mantra, a esa fórmula sagrada. Entonces ya ahí hay una primera relación. En definitiva, la fuente de la energía en el ser humano, de la energía espiritual, es la que está en la cabeza, y el instrumento que libera esa energía es precisamente la mano. Esa energía se puede llamar Kundalini en Oriente, pero existe también en Occidente, y es lo que Freud llamaba la libido, aunque Freud la circunscribiera al terreno de lo sexual. Y esto tiene una explicación incluso biológica, porque los nadi, que son los canales que según el hinduismo conducen la energía etérica, terminan precisamente en las manos, y concretamente en el dorso de la mano sobre todo. Esto está lleno de nadis, entonces es normal que la liberación de esta energía mental se manifieste a través de la mano. La mayor parte de las religiones han recogido este concepto. Por ejemplo, en la religión egipcia, la forma de representar al dios Ra era un sol, y cada rayo del sol terminaba en una mano extendida. Podemos recordar pues esa famosa metáfora de Homero en la Ilíada, cuando hablaba la aurora, la de los rosados dedos. Siempre en la religión egipcia, por ejemplo, el Ka, es decir, el doble etérico de la persona, se representaba también con dos manos abiertas que ascendían. Por otra parte, pues en la 11ª carta del Tarot, que representa la fuerza, la energía, muy a menudo esa fuerza o esa energía va acompañada de una imagen de una mano que aprieta, de una mano cerrada. En el hinduismo, cada parte de la mano corresponde a un dios del panteón hindú. En el cristianismo, bueno, el simple gesto de la bendición o el cachete que da el sacerdote cuando confirma al catecúmeno, al adolescente, pues indica lo mismo. Y si nos salimos del ámbito de las religiones y nos venimos, pues, no sé, a la vida cotidiana, pues para curar hay que imponer las manos, es decir, la imposición de las manos canaliza una energía espiritual que actúa como una terapia. Los masajes, con alguna excepción, porque por ejemplo en el shiatsu japonés se utilizan también los pies, pero por lo general el masaje se lleva a cabo siempre con las manos, y la acupuntura también. Es decir, la mano viene a ser una especie de signo de ortografía para expresar la sintaxis de la mente. La mano expresa, la mano admira, la mano pregunta, la mano calla, la mano, en fin, silencia, la mano hace muchísimas cosas. Y bueno, en el lenguaje, en la vida cotidiana se manifiesta también esto continuamente. Por ejemplo, hablamos de estar dejado de la mano de Dios, hablamos de tener mano izquierda, decimos no me señales, decimos ahí va mi mano, y este gesto de ahí va mi mano es un gesto muy importante. Yo, si tuviera que escoger un gesto universal que representara lo que es el ser humano integral, el ser humano holístico, y es un gesto popular, no es un gesto litúrgico, escogería ese gesto de los tuaregs cuando te dan la mano y después se la llevan al corazón. En ese momento, en ese gesto, que parece un gesto superficial y sin importancia, se está uniendo cabeza, mano y corazón, es decir, los tres principales órganos por los que se manifiesta la energía humana. Y ahora sorprendámonos gesticulando.
Sibila Vironti es periodista e investigadora de temas esotéricos. Todo movimiento, ustedes lo saben, engendra energía. ¿La energía se puede aplicar también a los movimientos gesticulares? Pues sí, por supuesto, porque entre otras cosas, además, es que el espacio es plástico y todo deja huella en él. Y hay todo tipo de movimientos, movimientos que pueden ordenar el mundo y movimientos que pueden desordenarlo, o movimientos armónicos o inarmónicos, de acoger a alguien, de despedida. Hay todo tipo de gestos y además el movimiento, como antes ya se ha dicho, tiene una intencionalidad. Bueno, dicen los rabinos que en el cosmos todo es movimiento. Esto tiene varios puntos de vista, se puede mirar desde varios puntos de vista. Es una parcela de libertad el movimiento, pero también es significativo de que todo es efímero. O sea que todo en este aspecto también tiene una parte negativa de lo rápido que pasa todo. El movimiento pues, es importante en la vida. La existencia tiene un movimiento principal, que es el nacimiento, y su conclusión, que es la muerte. En la existencia o en el mundo metafísico, quiero decirte, ya el movimiento también es diferente, es ascensional. Todo deja una huella, todo deja una marca en el espacio, todo lo que hacemos repercute, y también nuestros gestos. Es muy importante cuidarlos, pero no en el aspecto solo estético o simplemente de educación, sino realmente interno, y que correspondan, como os he dicho antes, a una interioridad, porque el gesto exterior solo es vano y desordena. Víctor Ullate es coreógrafo y es bailarín. La importancia que tiene el gesto en la danza, ¿nos lo puedes decir? Sí, hombre, muy importante, porque a través del gesto se expresan muchísimas cosas. La danza hindú expresa a través de sus manos, de la posición de sus ojos, hay tanta poesía dentro y narra una serie de historias que son importantes en la danza hindú. En la danza clásica pasa lo mismo, hay gestos, el príncipe con la princesa y todas esas historias. Bueno, en la danza moderna ya es una forma más actual de bailar y se emplea más el movimiento, sin el gesto, sobre todo facial, porque entonces caes en el ridículo muchas veces, a no ser que sea una coreografía dramática o un ballet cómico, sino debes de dejar el gesto facial y emplear más el movimiento, el gesto a través del cuerpo, o el movimiento a través del cuerpo. Antonio Escotado, ¿solamente danzan los hombres o también danzan los animales? Tenderíamos a pensar que solo danzan los hombres, pero la verdad, según nos cuentan los etólogos, es decir, los hombres que pacientemente observan la conducta de diversas clases de animales, la verdad es que también los animales no es que danzan, es que fosilizan la actividad en cauces determinados. No se inicia de la misma forma una acción si antes la acción ha tenido éxito. Cada vez que algo no ha llevado a una consecuencia catastrófica, pues tendemos a repetirlo. Por ejemplo, una gallina o una comadreja o una oveja hacen una cosa y si no sale mal la repiten. Al repetirla la perfeccionan y al perfeccionarla finalmente es posible que hasta puedan dársela a la descendencia, puedan ejemplificarla de una forma u otra. Creo que la diferencia entre el ser humano y los animales, que supuestamente es la de la conciencia, parece que nosotros tenemos conciencia y ellos no, es una diferencia ficticia. Podría atribuirse conciencia igual a los sistemas expertos que llamamos inteligencia artificial. Todos tienen pantalla, todos tienen un lugar donde los canales de los sentidos, ya sea el táctil, el olfativo, el gustativo, el visual, el auditivo, presentan datos. Entonces, ese tener presente, a mi juicio, es común a todos los seres vivos, e incluso a esos seres que todavía no le acabamos de atribuir demasiada vida, como ET o como el robot de aquella película o de aquella otra. Todos tienen vida, en la medida en que todos se ven obligados a gestualizar, es decir, a
a fosilizar la acción en un tipo de pauta repetida. Fernando Sánchez Dragó, decía antes Sibila que los movimientos pueden armonizar o desarmonizar. Vamos a hablar ahora del movimiento de la danza folclórica. El folclore es importante para todas las culturas. ¿Es una forma de armonizar al hombre con las fuerzas precisamente de la naturaleza? Sí, fundamentalmente sí. Yo creo que el origen del 80% por lo menos, y probablemente me estoy quedando corto, de las manifestaciones folclóricas tienen su origen en una tentativa de comunicarse con la naturaleza o de imitarla, o bien de incurrir en un rito propiciatorio para ganárnosla. La mayor parte de las manifestaciones folclóricas tienen su origen en ceremonias de carácter agrícola, y además está clarísima en estas manifestaciones folclóricas la vinculación a las estaciones. Para cada estación del año suele haber un folclore diferente. Donde más se manifiesta esto es en las danzas chamánicas. Claro, los chamanes creen, y creen bien en mi opinión, que la realidad cósmica, la naturaleza es vibración, y entonces esas vibraciones, ponerse en sintonía con esas vibraciones de la naturaleza, es lo que pretende el chamán cuando danza. A menudo estas danzas tienen un carácter terapéutico y el chamán se encarna, reproduce un animal de poder, que será distinto en África de lo que lo sea, por ejemplo, en las culturas precolombinas. Si nos vamos a la isla de Bali, y la isla de Bali es donde mejor se ha conservado la gestualidad hinduista, donde mejor se ha conservado el arte de los mudra, bueno, allí tenemos una danza verdaderamente prodigiosa, que es lo que se llama la Ketchak Dance, que se interpreta siempre de noche y en la cual los bailarines van cayendo poco a poco en un trance que los lleva a sentirse monos y a actuar como monos. Y sin necesidad de irnos tan lejos, sin necesidad de recurrir al exotismo, bueno, la península ibérica y todo el Mediterráneo están llenas de danzas que son invocaciones solares. Todos, por ejemplo, el Balu Tondu de Cerdeña, o la Muñeira en Galicia, o la Sardana en Cataluña, o la Jota prácticamente en toda la península, son manifestaciones folclóricas en las cuales los bailarines forman corro, y si no forman corro van describiendo círculos en su actividad. Son bailes en los cuales se levantan las manos por lo general, que es un gesto de salutación solar, y se trenzan las piernas en un impulso que puede ser un impulso de elevación espiritual hacia arriba, hacia el sol, o también un impulso de huida respecto a determinadas fuerzas de la naturaleza. Hay, por ejemplo, unos estudios prodigiosos llevados a cabo por un gran folclorista y antropólogo que se llama Marius Schneider, que están traducidos, por cierto, al castellano, aunque no los conoce nadie, que estudia muy a fondo la tarantela. Entonces, la tarantela, en la que se intenta huir de las picaduras de las arañas, de las picaduras de las tarántulas, bueno, pues precisamente con ese trenzado de piernas, el hombre se aleja de la naturaleza, pero para aproximarse a una naturaleza, por así decir, superior. No es una casualidad, por lo tanto, que la jota sea el hilo que hilvana todas las manifestaciones folclóricas de la península. Folclore, bailes, danzas. En el principio, el arte era la danza, y la danza era el ritmo, y la danza estaba en el ritmo. Todo ha sido hecho por él, y sin él nada ha sido hecho. La danza no fue únicamente la primogénita de las artes, fue también la más expresiva, la más comunicativa y la más accesible. Un paso, un gesto, un movimiento y una actitud dicen lo que no puede expresarse con nada. El hombre primitivo adoraba a las fuerzas de la naturaleza. Los ciclos de las estaciones y los astros ejercían sobre él un influjo mágico. Para poder actuar sobre estas manifestaciones de los elementos, concretó sus deseos con gestos improvisados. Comenzó a comunicarse con danzas rítmicas antes de servirse de la palabra e incluso mucho antes de conocer la exteriorización melódica, la catarsis musical. Danzando el hombre, rompió el silencio, estableció contactos con sus semejantes, olvidó su soledad y empezó a marcar el ritmo que le imponía la vida. Pero sobre todo, aprendió a expresar a través del cuerpo los movimientos del alma. En un principio la danza era imitaciones hechas de gestos. El hombre se identificaba con la bestia que cazaba, mientras observaba que los fenómenos de la naturaleza, el día y la noche, las fases de la luna, las mareas y hasta los latidos del corazón humano tienen su propio ritmo, y el ritmo se hizo música. El baile es una de las pocas manifestaciones de la vida humana que mejor ha reflejado el sentimiento religioso, el juego guerrero y el ambiente erótico festivo. David y toda la tribu de Ismael danzaban delante del Eterno, e incluso el cristianismo enseñaba que la Pascua debía ser festejada con pie ligero,
y en la América precolombina no era solamente un rito, era una forma de merecer el favor de los dioses. Las danzas sagradas todavía se practican en muchos pueblos de la India, Tíbet, África y Lejano y Medio Oriente. Una de estas, derivadas de las primitivas danzas mágicas, es la que bailan en Turquía los derviches de la secta Mevlevi. Estas danzas giratorias frenéticas culminan con el éxtasis de los bailarines. La danza guerrera es de naturaleza puramente estática y orgiástica. Tenía como finalidad exaltar las virtudes guerreras de los soldados. Desde las danzas sagradas de los egipcios, hebreos, indios primitivos y celtas, pasando por los ritmos que la cultura de cada pueblo ha ido adoptando y adaptando a su especial idiosincrasia, hasta los bailes de hoy en día, existe toda una gama de gestos hechos movimiento que expresan al exterior el sentir del alma. Víctor Ullate, ¿cómo definirías tú la danza? ¿Qué es para ti la danza? La danza para mí es mi forma de vida, mi forma de expresarme, es lo mejor. Yo he expresado mis sentimientos, muchas veces mis tristezas, mis alegrías a través de la danza, y le debo todo lo que soy, todo lo que sé a la danza. Afortunadamente soy un ser privilegiado porque hago lo que me gusta hacer. Ahora lo veo en los demás, lo plasmo en los demás, mi sentimiento, mi arte, mi forma de moverme, lo transmito a mis alumnos y eso hace que me sienta todavía más orgulloso, más satisfecho de la danza. O sea, que la danza me ha dado todo, la danza es lo mejor. Yo quisiera que todo el mundo bailase porque si la gente bailase sería mucho mejor y no le daría apuro expresar esos sentimientos que tiene dentro, que muchas veces lo guardamos dentro, nos encerramos como en un caparazón y no expresamos lo que verdaderamente sentimos, porque al bailar cada uno baila como se es. Si una persona es buena, si una persona es rencorosa, si una persona es espléndida, si una persona es simpática, si una persona es agradable, bueno, eso se ve bailando. Y yo conozco a la gente solamente por la forma de moverse, es verdad. Son unos datos de observación para ver a los demás cómo bailan o para experimentar uno mismo, cómo baila uno mismo. Sibila Pironti, ¿hay danzas, se pueden decir, ya se ha dicho algo en el reportaje, que realmente se puede llamar esotéricas? Sí, hay danzas esotéricas. Bueno, casi todo es esotérico en la vida. Esto es un sellito que le hemos puesto aparte, pero no puede estar aparte. Hay dos tipos de danzas esotéricas. Unas las que son para mostrar algo a los demás, como os he dicho antes, por ejemplo, el Ramayana y el Mahabharata no solamente se leían los textos, sino que además se gesticulaba y se danzaba alrededor de esto. Son explicativas, o sea que son como una clase científica, a lo mejor pueden hablar del cosmos o del hombre. Luego hoy hay otras danzas que son, esas ya son más numerosas, que son las que modifican las propias energías. Y muchas de ellas es muy curioso en qué lugares han acabado. Por ejemplo, la danza del vientre. La danza del vientre es una danza totalmente esotérica. Primitivamente se bailaba una mujer en medio de un círculo de hombres y significaba simplemente la subida de Kundalini. Todos los movimientos que hace con la barriga es como los de los sadhus de la India, que esos que vemos a veces en los reportajes que están en el Ganges y están moviendo la barriga en forma ondulante. Bueno, pues eso es lo que hace una danzarina de la danza del vientre. Por ejemplo, los macumberos, que también son muy interesantes porque tienen una religión muy compleja y mucho menos grosera de lo que la gente se cree. Pues esta gente, girando hacia la derecha, todo lo contrario de los sufís, caen en trance. O sea que hay verdaderas experiencias y muy bien llevadas. O sea, está muy organizado, no es nada azaroso. Así como los bailes actuales son azarosos y más bien son negativos, todos esos bailes, incluso los que nos parecen a nosotros asalvajados, tienen un gran fundamento y explicaciones científicas dentro, porque nosotros somos un complejo energético. Mover una mano es hacer circular toda una serie de energías, nuestras y del entorno. La danza esotérica en este programa esta noche tiene un nombre propio, Shakuntala. Ribu
Kuchayakari Dharmaika Nishtakari Chandrarkhanala Basamanalagari Trailokya Rakshakari Chandrarkhanala Basamanalagari Trailokya Rakshakari Sarva Aishwaryakari Tapapalakari Sarva Aishwaryakari Tapapalakari Kasipuradhishwari Bhikshandehi Bhikshandehi Kripavalambanakari Mata Annapurneshwari. Wanchen, ¿qué diferencia hay entre lo que podríamos llamar gestos normales, como hemos visto algunos en los primeros vídeos, y lo que se llama mudra, palabra que ha pronunciado antes Fernando, y que es un gesto sagrado? ¿Qué se diferencia uno y otro? Vale, esto, sí, gesto normal y después mudra es algo, sí, terminología más espiritual, llamamos así. Mudra es algo sánscrito, llamamos cualquier gesto también puede aplicar como un mudra. Según tibetano, cuando hablamos mudra, siempre sí, automáticamente dirigir hacia un espiritual ritual o ceremonial. Entonces mudra es algo, sí, también haciendo gestos. Ahora hemos visto en este reportaje de bailes de indio. Igual que esto en Tíbet tenemos bailes de lama dances, llamamos bailes de los monasterios, los lamas, y igualmente incluso los kalachakra, tenemos una sí, práctica muy concreta, se llama kalachakra, rueda del tiempo. Allá tiene bastante movimientos bailando y con unas palabras y con unos simbólicos, y cada mudra mientras haciendo porque sí, significa algo. Cada gesto, cada movimiento significa algo. Sí. Y, por ejemplo, diciendo mudra, tenemos muchos, por ejemplo, diciendo espiritualmente mudra, por ejemplo, dice, vale, este mudra, podemos decir es algo, dar enseñanzas. Quiere decir, esto también nivel de nuestro corazón, cogiendo todos los seres, o todos los conocimientos aquí en mano, y después esto dando con nuestra compasión de este corazón, es una mudra, también decimos mudra del dar enseñanzas. Hay muchos budas que están en esta imagen, sí, que están en esta postura. Sí, ¿no? Sí. Unos también tienen sí, postura así, esta mano es diciendo que dar, dar bendiciones, ¿sabes? Bajo tierra. Y después otros también así, esto quiere decir, sí, dando las protecciones también. Algo así, con todos mudras, por ejemplo, tenemos, hay unos mudras muy famosos en tibetano, es algo así que simboliza algo, nuestro universo, ¿sabes? Continentes llamamos. Entonces, universo esto porque llamamos en medio esto, es algo metafísicamente llamamos es Monte Meru, ¿sabes? Monte Meru, sí. Monte Meru. Después hay cuatro son 4 continentes. Nosotros ahora hablamos este mundo, este planeta es solo uno. Estamos en sur.
Pero el resto todavía no hemos descubierto, ¿sabes? Pero no somos, en budista llamamos, no solo en este mundo es existido, pero hay muchos miles de planetas, mundos existen. Entonces nosotros estamos en continente sur. Entonces mudra, cuando explicando este mudra, siempre es algo, nos explica durante un ritual, una ceremonia, pero nunca en calle, ¿sabes? Entonces en calle o en familia, algunos gestos hace, esto no es algo espiritual, entonces es simplemente un gesto. Por ejemplo, diciendo que, antes dicho, si algo, ¿sabes? Un padre es cuando recibe esto, y después también en mudra o gestos, como llamando siempre, es algo, esto es universal, ¿sabes? Es universal, Gesto sí. que es algo, pasta, no sé, dinero, algo, ¿sabes? Igual que si niños se portan mal, los padres dicen, pegaré, ¿sabes? Sí. Esto es, pero no se pega tanto, ¿sabes? Pero esto es para asustar a los niños, para su niño tenga mejor aportamiento. Andrés Pardo es liturgista, también nos acompaña esta noche. Nos está hablando de los mudras, de gestos realmente espirituales. Algunos de los gestos que ha hecho hasta me parecía a mí haberlos visto en alguna estampa cristiana. ¿Es importante el gesto en el cristianismo? Yo creo que sí. Todo rito en un sentido impropio es un gesto, una acción, o el gran gesto que está englobado o definido, parcializado en muchos gestos. Un rito sin gesto sería un rito inhumano, desencarnado, ¿no? Y sobre todo el rito auténtico se expresa desde la corporeidad, desde la actitud, desde la sensibilidad. Y hay gestos de diversa índole y con distintos matices y de diversos valores. Pensemos que en el cristianismo es una religión que no celebra ideas, sino hechos. Y el hecho es el gran gesto, ¿no? Israel celebraba los hechos salvadores de Yahvé en su propia historia. Todo lo interpretaba, incluso desde la base cósmica, pues lo interpretaba como intervención divina. Y el cristianismo empalma y hereda y asume toda la significación gestual, ritual hebrea para transformarla y sublimarla en el gran hecho central que es el misterio pascual, lo que se llama misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, que es el gesto salvador. Y por eso se expresa en gestos y se ritualiza a través de la evolución histórica y de la sensibilidad occidental, aunque es verdad que en la religión cristiana hay cierto peligro de verbalismo, con un arrumbar o abaratar o no valorar suficientemente los gestos, ¿no? Y aunque es una religión pendiente y dependiente del libro de la Biblia, es una religión que se expresa en el rito que conmemora o actualiza una presencia y un gesto salvador. Antonio Escotado, ¿qué relación verías tú entre justamente lo que estamos hablando, los gestos, los ritos, y el principio causal? Claro. En la medida en que aquello que se siente se expresa, cualquier ser vivo es capturable. El cazador es el que conoce los límites de la ritualización de los demás. Si alguien no ritualiza, si alguien no tiene hábitos, si alguien cada vez que le llega una circunstancia la piensa de nuevo y decide sin pereza qué hacer, nadie podrá cazarle. El fundamento de la caza es el ritual del cazado. ¿Por qué caen los vivientes en rituales? A mi juicio, por la ingente cadena de causas y efectos que precede y sigue a cada acción. Porque no sabemos la cantidad de poderes que ponemos en marcha cada vez que hacemos o omitimos. Y entonces, como un gesto de humildad, que al mismo tiempo es un gesto de sumisión ante el depredador que nos caza, por ejemplo, ante el filósofo crítico frente a un ritual u otro de una religión u otra, nos conformamos con ser cazados
con tal de no meternos en el tremendo berenjenal que es pesquisar las consecuencias de nuestros actos. Creo que la fijeza de las costumbres humanas, la fijeza de las costumbres animales, no es más que un signo de la pereza intelectual de los humanos y de los animales. Es decir, del hecho de que no somos capaces, o no nos da la gana, en cada caso, sopesar qué es lo que realmente estamos haciendo. Preferimos, ya que aquello que hicimos no fue inmediatamente nefasto, repetirlo. Y así, de padres a hijos y a nietos y a bisnietos, acaba fijándose algo como regla. Y se dice, esto es bueno, esto propicia la lluvia, esto propicia la sequía, dado que estamos con inundación, lo hacemos. Pero nada más que porque hay una pereza de la razón, una pereza del entendimiento, al mismo tiempo que una nostalgia por el estado de indefensión que todo ser vivo tiene por el hecho de haber nacido. Antonio Sobrado ya ha ido poniendo el dedo, lo que podríamos llamar un gesto más, poner el dedo en la llaga. Ha estado hablando del inmenso poder, causa, efecto de los gestos y de los rituales. Wan Chen, antes has dicho, con un gesto, haces así a un niño pequeño pero claro, la causa y efecto, el niño echa a correr, entiende, sí. Realmente sí. Es efectivo el hacer así, ¿no? Es efectivo, el niño echa a correr, ya sabe que le pueden pegar. En el rito, el gesto espiritual también es eficaz ¿cómo? Ajá. ¿Alguien reacciona frente a un gesto ritual? Seguro. Entonces esto, por ejemplo, sí, los ritos, o ritual, llamamos, no sé, ritos, porque todavía no defiendo mucho de español, ¿sabes? Castellano, pero ya es algo, cuando hablamos para nosotros, es muy importante, ritos o ritual o ceremonia, porque todas cosas en nuestra vida, aunque para tener un tipo de éxito, gran éxito, o si alguien está enfermo, o si quiere curar, por ejemplo, ¿sabes? Entonces nosotros, para curar, tenemos un médico. No simplemente médico solo no es suficiente para nosotros. Más que un médico y medicina, y después hay algo, cada uno debe, cada uno está, ¿cómo se llama? Debe hacer. Sí, debe hacer algo espiritual, porque muchas enfermedades no vienen solo exterior, ¿sabes? Muchas enfermedades en estos días es algo interior, nuestro, no sé, mente está creando mental enfermedades. Por eso, de ritos siempre nos ayuda. Por ejemplo, yo tengo muchos ejemplos, ¿sabes? En Tíbet, por ejemplo. En Tíbet, en general, no tenemos muchas condiciones de medicinas, hospitales grandes, no tenemos. Entonces, ¿cómo se cura? Es una cosa, preguntas normalmente viene. Pero simplemente, en general, las enfermedades normales, simplemente ir a un lama, ¿sabes? Entonces, a través de una divinación, hay unas pruebas, haces, y un lama puede indicar a aquella enfermo, dice, tú recitar este mantra, tú pide un monasterio, un lama, este ritual para ti. Entonces, esta persona va en aquel monasterio, aquel lama que indicaron, y pide, y dentro de unos días ya está puesto bien. En mismo lado, sí, entonces nosotros decimos, no dejar totalmente responsabilidad de un lama, pero mientras tomando un medicamento o buscando un método para salir esto, y después un ritual siempre nos ayuda más que una medicina. O sea, se usa el ritual para curarse, para sanarse, es decir, que tiene su eficacia, según lo estaba explicando Víctor Ullate, la eficacia de los gestos de la danza, que puede llegar a producir espiritualmente el éxtasis. Exactamente. Bueno, si tú consigues una técnica, por lo menos en lo que se refiere a danza clásica, una técnica que te dé una seguridad y tú sales al escenario convencido y seguro de ti, entonces tú puedes llegar a transportarte completamente en otra dimensión.
y terminar de bailar y decir, bueno, he terminado ya, es que me ha pasado, que no sé lo que me ha pasado, pero he sentido algo maravilloso, he sentido flotar en el escenario, y eso me ha pasado a mí muchas veces. Salir y no sé por qué se ha producido una éxtasis, ¿no? Y ¿qué ha pasado? Pues he sentido algo maravilloso y la verdad es que como flotar, lo he dicho muy claro, y no sé, la verdad es que se siente uno muy a gusto cuando llega a producirse eso. Esta sensación de estar casi como fuera de sí. Exactamente. Gestos, rituales, mudras, no son cosas muy lejanas a nosotros. Recordemos algunos. Y agradarte con nuestras acciones y deseos. La expresión del rostro y los ademanes no solo pueden comunicar los diversos estados de ánimo, también expresan el sentir del espíritu, porque todo movimiento que se hace exteriormente tiene su correspondiente gesto interno. Los ritos y ceremonias de origen religioso o místico son ricos en gestos cargados de una fuerza interna que ejerce una influencia sobre el inconsciente. Así, el movimiento de genuflexión, la inclinación de la cabeza, la posición de las manos, arrodillarse, los gestos de ofrenda o súplica, la yuxtaposición de las manos en la oración, el signo de la cruz, despiertan impresiones en el alma, consiguiendo la eficaz transformación del ser. Las plegarias védicas se acompañan siempre con mudras, sistema de signos secretos de eficacia mágica que se hacen con las manos colocadas en determinadas posiciones. Hay mudras que se utilizan durante la meditación, la contemplación y la adoración. La mudra del centro vital, donde conscientemente se experimenta la sensación de inhalar el amor de Dios y exhalar su alegría. Esta gobierna las palabras habladas y en parte las emociones. Juntar las manos de esta forma acrecienta la visión interna y espiritual. La mudra, con los índices bajo las fosas nasales, permite inhalar tanto la energía pránica como el oxígeno. Los dedos encierran su propio simbolismo. El pulgar representa al alma universal, el índice al alma individual, el dedo medio la pureza, el anular la pasión y el meñique la materia. Este sistema de gestos sagrados recogidos en la cultura hindú para expresar oración, súplica o alabanza son semejantes a las formas gestuales exteriores generadas por las distintas religiones en el conjunto de celebraciones escogidas por ellas para el culto comunitario. Y así, a través de los gestos acompañados del sonido, el ser capta la inmanencia en su interior y se transmuta en ser trascendente. Andrés Pardo, hemos visto las primeras imágenes que tienen relación con lo que yo quiero preguntarle, y es decir, los gestos y la palabra es justamente lo que forman la base de la estructura litúrgica. Evidentemente, la palabra es el gran gesto. Incluso decimos que la palabra encarnada es expresión de salvación, ¿no?, del Hijo de Dios. La palabra acompaña, visualiza, hace inteligible y cercano el lenguaje del signo, del símbolo y del significante. Y la palabra en la liturgia siempre acompaña el gesto sacramental, el gesto salvador, ¿no? Por eso la liturgia está llena no de palabras desencarnadas, sino en las fórmulas importantes o sagradas, expresan y actualizan esa presencia o esa gracia que significa el gesto y que se hace traducible también a través del gesto. La palabra es otro gesto, es otro lenguaje, y se complementan y es interdependiente gesto, ritual y palabra. Es decir, no se puede a veces saber dónde termina la importancia de una cosa y dónde empieza la otra, sino que todo forma un conjunto, es el gran signo, el sacramento, ¿no? Ahora que usted dice la palabra sacramento, yo creo que la única religión que se ha atrevido a hacer de determinadas palabras, unidas a determinados gestos, un sacramento, es decir, el que llaman el sacramento porque es la eficacia, es eficaz precisamente esa palabra con ese gesto y es eficaz. Yo creo que es la única religión que se ha atrevido realmente a convertir el rito en algo absolutamente eficaz, sacramental.
¿o no? Esa es la definición de sacramento, signos eficaces que causan lo que significan o lo que dicen, que expresan perfectamente todo el rico contenido espiritual, y eso es lo que se celebra. Y todos los sacramentos están acompañados de gestos rituales y de fórmulas, palabras sacramentales, ¿no? El bautismo, el derramar agua sobre la cabeza o en todo el cuerpo de un niño acompañado de una fórmula de confesión trinitaria, significa eso: limpieza, purificación, muerte, vida, incorporación a la Iglesia. Lo mismo el gran gesto ritual de ungir, desde el significado válido natural del aceite del crisma, junto con el trazar el signo de la cruz sobre la cabeza del confirmando mientras se dice la fórmula sacramental. Y así podemos ir repitiendo en todos los sacramentos, o el cogerse de las manos para prometerse amor y fidelidad para siempre en el matrimonio, ¿no? O en la Eucaristía, que es el gran gesto de la donación, del compartir, del banquete, a través del tomad y del comed, que es un gesto, yo diríamos, desglosado y a través de toda la acción ritual de la Eucaristía. Esto es el cristianismo, catolicismo, pero al fin y al cabo estamos hablando, porque también en otra religión, aunque no lo llamen sacramento, pues se da esa eficacia según los ritos y tal, ¿no? En el fondo, Fernando, es que estamos hablando de que el rito o el gesto ritual es algo realmente mágico, que produce algo. Hombre, claro, en el ritual mágico yo creo que hay 3 ingredientes fundamentales. 2 se repiten siempre, 1 no siempre. Esos 3 ingredientes son, por una parte, la palabra, por otra parte, el gesto, y por otra parte, que es el que no se repite siempre, pues la ingestión de una determinada pócima, brebaje o comistrajo. La magia está tan presente en el gesto que incluso en las manifestaciones más infantiles o más superficiales, aquellos actos de magia que hacemos por puro divertimento, la prestidigitación, por ejemplo, incluso ahí cuenta mucho el gesto. Cuando a un niño, para curarle una herida que se ha hecho porque se ha caído al suelo, recurrimos a ese famoso ritual mágico de cura sana, la patita de la rana, estamos haciendo un gesto con la mano y luego le damos un cachetito en la herida. Cuando el mago, el prestidigitador, dice abracadabra, o utiliza la varita mágica, o dice magia potagia, está también haciendo pases, gestos con la mano. Y en todo esto hay un código cifrado y celosamente guardado, incluso no ya en estas manifestaciones superficiales e infantiles, sino en el mundo de los mudra y todo esto. Es decir, el sacerdote, cuando dibuja en el aire, como he dicho antes, el mudra, esa palabra o sílaba o sonido sánscrito, está sellando la magia. Si miramos la taxonomía de la clasificación de los mudras, sobre todo en el tantrismo, que es la vía más mágica del hinduismo y de las religiones tibetanas, pues nos encontramos con que, como ya más o menos ha especificado hace un momento nuestro buen amigo tibetano, nos encontramos con que cada mudra sirve para producir un efecto determinado. Bueno, eso es magia. Y luego, pues no sé, por ejemplo, tenemos la higa, la famosa higa, el puño cerrado con el dedo índice o el dedo corazón que sale, que está representado en todas las culturas de la tierra, que ya en el antiguo Egipto la higa representaba el ángel de la guarda que protege a los niños y al mismo tiempo un fetiche para conjurar, para alejar el mal de ojo. Hay un museo que tiene una sección entera dedicada a higas en Oxford, el Museo Ashmolean. Por ejemplo, gestos de la tauromaquia. La tauromaquia está llena de gestos rituales, de gestos mágicos. Simplemente el gesto del torero cuando brinda el toro al público y luego tira la montera, esa montera tiene que caer boca abajo para alejar la mala suerte. Y a veces, bueno, gestos también de la vida cotidiana, como tocar madera, como cruzar los dedos, como hacer el gesto de los cuernos. Y luego, a veces, pues esta funcionalidad, esta eficacia mágica del gesto se utiliza de forma non santa, se utiliza para apoderarse de la voluntad del prójimo, de la voluntad ajena. Por ejemplo, Hitler tenía una serie de gestos perfectamente estudiados y muchos de ellos procedentes precisamente de la cultura tibetana, porque el nazismo estudió muy a fondo la cultura tibetana, por medio de los cuales, es decir, muchos de los gestos de Hitler, si los vemos fotografiados, son los mismos gestos con los cuales se representa en el panteón hinduista a los avataras. Y muchísimos políticos de nuestros días, que no son Hitler ni lo pretenden, también utilizan a menudo inconscientemente estos gestos para apoderarse de la voluntad del que escucha, de la voluntad del posible elector. Y por último, me gustaría señalar a este respecto, hablo en nombre del tantrismo, no en el mío propio. Según el tantrismo, cuando el sacerdote no sella la magia, no cierra ese circuito, esos vasos comunicantes, es decir, no, por lo que sea, no acaba la formulación del mudra, entonces pueden producirse lo que en la tradición ocultista se llama egregores, una especie de monstruos magnéticos o energéticos que se disipan al cabo de cierto tiempo, pero que pueden alterar el equilibrio entre de la realidad interior y de la realidad exterior. Silvia Pironti, Antonio decía antes que lo que sale bien se repite y en el fondo el rito es justamente un gesto repetido constantemente.
¿Se modifica a lo largo del tiempo esos gestos o realmente siempre hay que estar repitiendo los mismos? No, los gestos, los ritos se han modificado muchísimo. Los ritos cuanto más antiguos son, más aparatosos son, más sangrientos, más espectaculares. El hombre necesita atraer unas fuerzas exteriores y las compra. Las compra pues con corderos, con palomos, degollando niños, haciendo lo que sea, porque es muy impotente y además utiliza solo la parte, digamos, más de energías más groseras de su organismo. Al pasar del tiempo los ritos se depuran y se hacen cada vez menos exteriores. Por ejemplo, incluso el mismo Isaías, el profeta, que vivía en una época en que todavía se andaban cortando cuellos a palomitas y a cosas de estas en el altar, dice en nombre de Yahvé, misericordia quiero y no holocausto, ¿no? De alguna manera ya ese Yahvé de ese momento, ya lo que le está pidiendo es un movimiento interior, no un movimiento exterior. Cuando el hombre llegue a la edad de la razón, que no lo está por mucho que haya nacido Descartes, esto es una utopía que nosotros nos adjudicamos, somos como los niños pequeños que dicen, ya soy mayor y tienen 7 años, bueno, pues lo mismo. Cuando llegue a la edad de la razón y se parezca más a su creador, entonces no tendrá necesidad de ningún ritual. Primero porque estará interiorizado, que es lo que debería hacer, y segundo porque cuando Elohim crea, dice, Yehi Or, hágase la luz, no hace una pantomima para hacer la luz, la menciona, porque el mundo del hombre es el mundo del logos, no el mundo de los gestos. Nosotros estamos aquí circunscritos por un cuerpo, por un ambiente y por unas costumbres de lo más salvajes. El gran poder de los gestos, hemos hablado esta noche, hemos hecho un largo viaje para llegar a este gesto interior, gestos para comunicarse con los demás, danzas para unirse con la armonía del universo, ritos para contactar con lo trascendente, que al fin resulta que se simplifica y volvemos a nosotros mismos. Que ustedes se encuentren bien. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.